Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por este canal, el con de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, le doy gloria a Dios por permitirme otra vez predicar su evangelio. Le pido a Él que sea guiándome por medio de su Espíritu Santo, dándome de lo suyo, haciéndomelo saber, que sea Él glorificándote por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu y por medio de este siervo inútil, que solo hace lo que Él le ha mandado. Perdón, le pido a Dios todo esto en el nombre de Jesús y le pido que sea Él por medio de su Santo Espíritu guiando esta predicación, llenando mi boca para que yo sea hablando a fin de que yo, cuando abra mi boca, cuando mueva mis labios, me sea dado predicar a Cristo y este crucificado, me sea dado predicar la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, me sea dado predicar el consejo de Dios y la palabra de Dios inmutable, itinerante y todo suficiente. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, que con la ayuda de su Espíritu Santo me guíe en esta hora y en todo tiempo, para que siempre se glorifique su nombre por medio de mí. Amén, amén. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, continuando con el Evangelio de Marcos, recordemos que acabamos de ver cómo mi Señor Jesús recorre Galilea predicando y dijimos que el ministerio principal de mi Señor Jesús, o en lo que Él hizo más hincapié, a lo que Él más tiempo le dedicó, lo que Él tenía por más importante de su ministerio, era la predicación del Evangelio. Vimos como cuando Él estaba predicando en Galilea, ¿verdad? Muchos vinieron a que Él los sanara. Y Él dijo, no, vámonos a los lugares vecinos, porque me es necesario predicar el Evangelio, porque para esto he venido. Entonces Él vino, su ministerio se centraba en la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Obviamente, Él hizo muchas señales y prodigios también, pero la mayor importancia, a lo que Él más le dedicaba tiempo, en lo que Él más se esforzaba y lo que Él más se proponía hacer y lo que el Espíritu Santo lo llevaba más a hacer era predicar el Evangelio. Porque miren, hermano, que uno reciba una sanidad X o Y de cualquier condición que uno tenga, eso no lo va a salvar. Yo no voy a ser salvo porque el Señor me sane de mi discapacidad, por ejemplo. Yo no voy a ser salvo por un milagro. Yo voy a ser salvo porque Él es la palabra de Dios. Yo voy a ser salvo porque Él, que Jesús es la resurrección y la vida. Yo voy a ser salvo porque Él, que mi Señor Jesús es el Hijo unigénito de Dios Altísimo. Yo voy a ser salvo porque Él, que mi Señor Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Yo no voy a ser salvo por ningún milagro externo. Yo voy a ser salvo por el milagro más maravilloso que Dios hace en sus hijos, que es el nuevo nacimiento, que es la regeneración, que es la conversión. Yo voy a ser salvo por el milagro interno que Dios hace en mí a través de la predicación de su evangelio, a través de la obra extraña y poderosa de su Espíritu Santo. Yo no voy a ser salvo por haber recibido una sanidad externa. Eso no es lo que me va a salvar. Por eso que mi Señor Jesús se enfocaba, ciertamente, su mayor énfasis era en
la predicación de la palabra. Por eso es importante, amigo, que en nuestras iglesias la mayor importancia se le dé a la predicación de la palabra. Las alabanzas también, la administración es también, todo eso también es válido y se debe hacer. Pero la palabra de Dios tiene que tener el lugar primario, principal en los cultos y los servicios a nuestro Dios. Amén. Entonces vemos como estando él allí, ¿verdad? También vino un leproso, dice la escritura, ¿verdad? Que vino un leproso y le rogó y le dijo que si él quería lo podía limpiar. Este leproso, sabemos que la lepra era una enfermedad muy mala, contagiosa y bueno, terrible en realidad, porque mantenía a esa persona impura y ceremonialmente. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no podía tener parte en los servicios al Señor, no podía tener parte en el templo, no podía tener parte en las fiestas judías. Hasta la persona quedaba despreciada y apartada de sus familiares por la terrible enfermedad. Pero vemos la buena actitud de este hombre que se acercó a Cristo de rodillas, rogándole y teniendo fe en él, que si él quería podía hacer todas las cosas. Y mi Señor movió a misericordia, ya que Él es la fuente de misericordia. Tuvo compasión de él y extendió su mano, lo tocó y en ese mismo momento él quedó limpio. Ahora, mi Señor Jesús le da una orden a él explícita, le ordena rigurosamente que no diga lo que pasó, que no cuente el milagro, sino que vaya a que los sacerdotes y haga conforme la ley de Moisés dice para esos casos de limpieza, pues. Y resulta que este hombre, desobedeciendo completamente a mi Señor y Maestro, decide publicar lo que Jesús hizo, contárselo a medio mundo, y esto dificultó que mi Señor Jesús pudiera seguir predicando en las ciudades como lo estaba haciendo, y tuvo que comenzar a predicar en los desiertos, y allí se reunía la gente. Por eso mi Señor Jesús, mientras estaba en la tierra, no buscaba ser famoso ni popular, porque él sabía que eso, contrario a hacer su trabajo más fácil, le iba a complicar más las cosas. Así que bueno, eso fue lo que vimos en el video pasado por encimita, pues, como un resumen. Si quieren verlo completo, les motivo, les animo que por mi canal de YouTube en Rincón de Dios o por mi perfil de Facebook pueden encontrar esta enseñanza. Amén. Ahora vamos a comenzar, hermanos y amigos, si el Señor quiere y me lo permite. Amén. Marcos capítulo 2, del 1 al 2. ¿Okay? Entonces Jesús os traía a Capernaum. Después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron mucho, de manera que no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho, el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones
¿por qué habla esta así, blasfemia? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados se son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me guíe, como siempre lo ha hecho, para que esta predicación sea de edificación, de consolación y de fortaleza espiritual para todos aquellos que la necesiten. Que Dios, el Dios de mi Señor Jesús y Padre de Él, mi Dios y mi Padre, me ayude en la predicación, para que todo sea para su gloria. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el poder de su Santo Espíritu. Amén, amén. Entonces Jesús otra vez a Capernaum después de unos días, y soy yo que estaba en casa. Mira, el 70% del ministerio de mi Señor Jesús pasó en Capernaum. Ahí fue que él tuvo más señales, más milagros. Allí era la casa de Simón Pedro, ¿verdad? Y de esos 4 apóstoles de Jacobo y de Juan, ¿verdad? Ahí era donde él se quedaba, se hospedaba cuando venía de predicar el Evangelio. Él muchas veces moró y permaneció en Capernaum. Entonces por eso dice, y soy yo que estaba en casa. ¿En casa de quién? Bueno, en casa de Simón Pedro. Allí se acostumbraba a quedar él cuando venía de predicar el Evangelio. Cuando estaba cerca de esa región, él acostumbraba a hospedarse en la casa de Simón Pedro. En esa región de Galilea, en Capernaum, fue que mi Señor Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Así que él tenía por costumbre estar allí en Capernaum, permanecer allí, dormir allí. ¿Cierto? Cuando andaba por esos lados, por esa región de Galilea, él habitaba allí en Capernaum, ¿ok? Y dice aquí, entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. Después de algunos días de qué? Después de algunos días de la sanidad del leproso, que eso es en Galilea, ¿verdad? Él entró nuevamente a esa ciudad, Capernaum, que es donde moraba Pedro, donde Pedro tenía su casa. Él entró nuevamente a Capernaum, ¿ok? Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Y claro, después que Jesús llevaba unos días allí, en casa de Simón Pedro, el rumor se empezó a esparcir. Jesús de Nazaret está en Capernaum, está aquí en Galilea. Y fíjense lo que dice el versículo 2, e inmediatamente se juntaron mucho, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjense bien lo que pasó, o lo que pasa cuando uno tiene fama. Cuando uno es famoso, uno no tiene, digamos así, privacidad. Uno no tiene vida social. Por lo menos los famosos en la actualidad, que siempre que tienen que estar atentos porque siempre tienen detrás de ellos paparazzi
y reporteros que andan tomándole fotos y pendientes de lo que hacen o no hacen en su vida. Ese es el precio de la fama, de ser famoso. Esto es lo que quería evitar mi Señor Jesús cuando le dijo precisamente a este hombre que sanó de la lepra: no le digas a nadie lo que he hecho por ti, sino ve a los sacerdotes y según la ley de Moisés, para la purificación, así hazlo, para que le quede de testimonio a ellos. Pero este hombre, como ya vimos, fue y regó por todas partes que el Señor Jesús lo había limpiado. Lo que hizo que el nombre de mi Señor Jesús fuera muy famoso. Y aquí vemos los efectos de esa fama. Después de algunos días, él estando en Capernaum, en la casa de Simón Pedro, se escuchó que él estaba allí. Y con la fama de que mi Señor Jesús ya había logrado tener, obviamente al momento que se escuchó eso, la casa se llenó de gente. Y dice aquí, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta y les predicaba la palabra. Fíjense, de una vez que se supo que soy yo, que él estaba allí en Capernaum, de una vez la casa se llenó de gente, de la gente que se aglomeraba para escuchar su palabra. Entonces, esta es la cuestión, que muchas veces mi Señor Jesús evitaba eso, evitaba que la gente supiera lo que él había hecho para poder llevar a cabo la obra de su Padre, para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio de manera, digámoslo, de una manera más eficiente, sin tantos obstáculos, sin tanta incomodidad. Pero bueno, el nombre de mi Señor Jesús ya se había hecho muy famoso en esa región de Galilea, donde él había hecho la mayor parte de sus milagros hasta ahora, y de tal manera que cuando se sabía que él estaba en esa región, cuando se supo que él estaba en casa de Simón Pedro, la casa se llenó de gente, que ya ni cabían en las puertas, y él les predicaba el Evangelio, y él les enseñaba de la palabra, les predicaba el Evangelio arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Y posiblemente también le predicaba el Antiguo Testamento. Amén, porque recordemos que la centralidad del ministerio del Maestro y de nuestro Señor Jesucristo es la predicación de la palabra, sin la cual nadie se salvará. ¿Ok? Más allá de los milagros, más allá de los prodigios, más allá de las señales, él tomaba todas las oportunidades que el Padre le daba, todas las ocasiones que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, había establecido, él las utilizaba para la predicación del Evangelio. Cada vez que mi Señor Jesús se encontraba en una multitud, o se encontraba rodeado de gente, o se encontraba en una posición similar a esta hora, él lo primero que tenía en la mente y en su corazón era: hay que predicar el Evangelio, para esto he venido yo al mundo, para predicar y anunciar las buenas nuevas. Lo primero que pensaba mi Señor Jesús no era en su sanidad corporal. Lo primero que pensaba mi Señor Jesús siempre, cuando él tenía esa gran multitud, era que era una oportunidad propicia y creada por el Padre para que él predicara su Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo que primeramente del judío y también del griego. No es, dice, el Evangelio no es para sanar el cuerpo. El Evangelio no es para que tengas tu mejor vida hoy, para que seas próspero en todo negocio que hagas, para que nada te vaya mal. No. El Evangelio es poder de Dios para salvación de que de tu alma, de tu espíritu, porque si no crees en Cristo y que Él vino al mundo para dar su vida por ti y por mí,
entonces tu alma va a ser arrojada al infierno por Dios. Entonces, por eso es la importancia del Evangelio. Por eso mi Señor Jesús, cuando el Padre le daba la oportunidad y le daba la ocasión, como en este momento que mucha gente se aglomeró en la casa de Pedro, que ni siquiera cabían por la puerta ya. Bueno, él vio y tomó esa oportunidad para hacer la voluntad del Padre, predicar el Evangelio. Porque por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, es que muchos iban a llegar a ser salvos. Es que muchos han sido salvados. Y es que muchos se seguirán salvando hasta que Cristo venga. Amén. O hasta que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse. El único medio que Dios ha usado para la salvación es su palabra, a través dicha por medio de su Hijo amado. Y esa es la única palabra que salva, que da vida, que renueva, que transforma, y la única palabra que tiene poder. Por eso mi Señor Jesús, sin lugar a dudas, Él siempre que tenía la ocasión, siempre que el Padre le preparaba sus escenarios, Él lo utilizaba para la predicación de la palabra de Dios. Amén. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron unos hombres, 4 personas que traían un paralítico, una persona que estaba inmóvil de su parte inferior, ¿verdad? Una persona que no caminaba, que no podía andar. Y estando en esta condición, 4 amigos suyos lo llevaron a que mi Señor Jesús, cuando supieron que él estaba en Galilea, en Capernaum, lo llevaron, lo trajeron hasta mi Señor Jesús. Amén. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron al lecho, el lecho que yacía el paralítico. Ok. Gloria a Dios por el ingenio de estos 4 hombres, de estos 4 amigos de este hombre paralítico. Porque ellos se pudieron haber rendido, ellos pudieron haber dicho, no, imagínate, ¿cómo llegamos al Maestro? ¿Cómo llegamos a Jesús? ¿Cómo llegamos a Él si no nos dejan pasar? La gente estaba aglomerada. Dice la palabra que ya no cabía ni por la puerta, que había demasiada gente allí. Y obviamente con un paralítico en mano, le era imposible penetrar entre la multitud y llegar a mi Señor Jesús. Pero gloria a Dios que le dio sabiduría e ingenio. y decidieron sabiamente, inteligentemente, ¿verdad?, subir por el techo. Las casas en Israel eran de 2 pisos, ¿verdad? Ellos subieron por el techo y fíjense bien lo que dice la escritura. La multitud descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, y bajaron el lecho que en ella yacía, en que yacía el paralítico. Ellos subieron al techo, gracias a Dios que le dio sabiduría, ¿verdad?, inteligencia y creatividad a esos hombres. Subieron por el techo, quitaron, porque el techo estaba como hecho como de paja y eso. Y ellos quitaron eso, hicieron una abertura allí, y por allí descendieron el lecho con cuidado con el paralítico, pues. Con mucho cuidado, obviamente, no vaya a ser que se caiga el paralítico y quede peor de lo que estaba. Aunque allí no hubiera importado, porque allí estaba mi Señor Jesús y Él hubiera podido sanarlo de cualquiera que fuera el caso. Pero, gloria a Dios, aquí vemos como ellos usaron la sabiduría que Dios les ha dado. Ellos usaron su inteligencia, gloria a Dios por eso, para resolver este problema.
era un problema porque había mucha gente. La gente no cabía en la casa de Pedro, ni siquiera ya cabían por la puerta. Era imposible para ellos de manera... de otra manera, le hubiera sido imposible para ellos que su amigo el paralítico hubiera podido llegar enfrente a mi Señor Jesús. Pero gloria a Dios que le dio esa creatividad, esa inteligencia, esa sabiduría y esa fe para llevar a cabo este plan. De subirse por el techo, quitar lo que tenían que quitar para hacer una abertura y poder hacer descender a su amigo paralítico por ese lugar. Entonces, gloria a Dios. Al ver la fe de Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense bien, esto es muy importante. A ver, Jesús, la fe de ellos, de los 4 amigos de ese paralítico, Jesús, que ya tenía enfrente al paralítico por la inteligencia y la creatividad de sus amigos. Él le dijo al paralítico, lo miró y le dijo, es muy importante lo que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Le llamó hijo, y de paso le dice que sus pecados te son perdonados. Aquí hay algo muy importante. Fíjense que mi Señor Jesús no lo sana él de una vez de la parálisis que tiene en su pierna, en su parte inferior, ¿verdad? El primero lo sana de la peor enfermedad que él ha tenido, que ese paralítico ha tenido toda su vida, el pecado. Y fíjense que lo llamó hijo. Entonces quiere decir que ese hombre que estaba en esa condición era un hijo de Dios. Quiere decir que ese hombre que estaba en esa condición era una oveja del redil de Dios. Y Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, lo primero que hace mi Señor Jesús es reconocer que ese hombre es hijo de Dios, es reconocer que ese hombre es su hijo, por ende, es hijo de Dios, del Padre, pues. Y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Recordemos que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi Señor Jesús estaba claro que el paralítico lo que quería era que lo sanara de su parte inferior, de las piernas. Que le devolviera, el andar, el caminar, el poder moverse libremente. Pero mi Señor Jesús, al ver al paralítico, él sabía que este era un hijo de Dios. Él sabía que este era una oveja perdida de la casa de Israel. Y por ende le dio lo más importante primero: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya es como si le dijera a mi Señor Jesús: hijo, alégrate porque ya estás en paz para con Dios. Alégrate porque puedes tener comunión con Dios otra vez. Alégrate, hijo, porque yo he quitado tu mancha, la mancha del pecado. He quitado la lepra de tu pecado, la que te impedía tener comunión con tu Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces es muy importante que veamos cómo mi Señor Jesús llama a ese hombre. Mi Señor Jesús, al verlo, solamente al verlo cara a cara, él sabía que eso era una oveja perdida de la casa de Israel. Él sabía que era un hombre como Pedro, sí, como Pedro, que estaba perdido, pero que a pesar de todo era una oveja de la casa de Israel. Por eso es que él se preocupa por primero limpiarlo espiritualmente. Él se preocupa primero por
limpiarlo espiritualmente para que esté en paz para con Dios, para que pueda tener reconciliación con Dios por medio de él. Y después es que él se preocupa por sanarlo físicamente. Porque si ese hombre hubiera salido físicamente sano, pero no hubiera salido reconciliado con Dios, no hubiera salido limpio de sus pecados, de nada le hubiera valido la sanidad. De nada te sirve a ti, amigo que me escucha, estar sano corporalmente, pero estar muerto en delitos y pecados. De nada te sirve. Porque el día que te mueras, tu buena condición, tu salud no te va a salvar de la ira de Dios. De nada te sirve a ti, amigo que me escuchas, morir con una fortuna, porque el día que te mueras, tu fortuna no se va a salvar de la ira de Dios. De nada te sirve a ti haber tenido muchos amigos aquí en la tierra, porque ninguno de tus amigos va a abogar por ti delante de Dios. Así que en lo que se enfocó mi Señor Jesús, primero, que es lo que quiero hacer énfasis, fue en su sanidad espiritual. Fue en devolverle a ese Hijo de Dios la sanidad espiritual, la pureza espiritual, la pureza moral, para que él pudiera tener comunión nuevamente con el Padre, para que él tuviera vida eterna. Eso fue lo primero que hizo mi Señor Jesús. No, este es un hijo de Dios. Yo conozco que este hombre es un hijo de Dios. Entonces lo primero que hizo mi Señor Jesús fue limpiarle sus pecados para que él pudiera, por medio de él, reconciliarse con el Padre. Aún no lo ha sanado del malestar físico que él tiene, que es la parálisis. Pero ya lo sanó de la enfermedad más grave y mortal que ese hombre tenía, que era estar muerto en delitos y pecados. Ya ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado de la tiniebla del mundo a la luz del Hijo. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver cómo mi Señor Jesús le da la sanidad física también. Sin embargo, esta palabra que Jesús dijo, tus pecados son perdonados, lo va a meter en ciertos aprietos con los fariseos y con los escribas. Porque vamos a ver ahora qué opinaron ellos de esta declaración que acaba de hacer mi Señor Jesús cuando le dijo tus pecados te son perdonados. Vamos a ver qué opinaron los escribas que estaban allí, los fariseos que estaban allí, sobre esas declaraciones. Fíjense bien. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, estaban allí los escribas, los maestros de la ley, ¿verdad? Estaban allí los fariseos y cavilaban en sus corazones, es decir, dudaban. Estaban pensando mal en sus corazones, estaban dudando de esto que había dicho mi Señor Jesús. Ellos estaban dudando y estaban pensando mal en sus corazones. Y fíjense lo que pensaban ellos. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora vemos por qué la declaración de mi Señor Jesús fue, en el contexto que él estaba, fue comprometedora. Porque efectivamente, o sea, los fariseos tenían un buen punto. Claro, ellos dudaban en su corazón y pensaban mal, pero los fariseos en sí tenían un buen punto, que era que solamente que el único que perdona los pecados era Dios. Entonces, por tener este conocimiento, ellos decían que Jesús estaba blasfemando, estaba diciendo mentiras, se estaba atribuyendo un don, una habilidad, por decirlo así, que solamente
Dios Padre puede hacer. Y entonces ellos dudaban y pensaban mal por esto que había dicho mi Señor Jesús en sus corazones. Pero mi Señor Jesús, el Padre le había dado esa autoridad. El Padre tenía autoridad el Hijo, perdón, tenía autoridad dada por el Padre para perdonar los pecados aquí en la tierra. Porque recordemos que el Hijo también es Dios. Es cierto lo que ellos dicen, lo que los fariseos decían. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Porque claro, si ustedes me ofenden a mí, un ejemplo, si ustedes me ofenden a mí con X oye cosa, ¿verdad? Yo que soy el ofendido es el que yo tengo que perdonar a ustedes porque ustedes me ofendieron a mí. Entonces, como cuando se viola un mandamiento, sea cual sea, se ofende es a Dios, Dios es el que tiene que perdonarle el pecado. Nadie más puede perdonar los pecados, porque cuando se peca, se viola, es un mandamiento de Dios. Así que hay que acudir a Dios para que nos perdone, obviamente. Por eso solamente Dios puede perdonar pecados, porque los mandamientos los estableció Dios. Si nosotros pecamos contra una ley que Dios estableció, ofendemos a Dios. Por ende tendríamos que ir a Dios para que Él nos perdonara los pecados. Lo que pasa es que el hombre no puede ir a Dios porque el hombre está separado de Dios por los mismos pecados, y por eso vino Cristo a reconciliarnos con Dios, a darnos este nuevo camino, ¿verdad? Para poder ir al trono de la gracia y hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro, como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Entonces esta es la situación. Los fariseos estaban dudando, estaban pensando mal en sus corazones por esto que mi Señor Jesús había dicho: tus pecados te son perdonados. Ellos estaban dudando porque mi Señor Jesús había sanado la peor enfermedad que este paralítico tenía y que todos los seres humanos tenemos, el pecado. Y bueno, los escribas sabían que eso solamente lo podía hacer Dios. Entonces, por esta razón, ellos dudaban en su corazón o en su mente de lo que mi Señor Jesús le acaba de decir, pues acaba de declarar. Y conociendo luego Jesús su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí podemos ver claramente que Jesús es Dios y por ende está bien que Jesús perdone pecados. ¿Por qué podemos ver que Jesús es Dios? Porque aquí tenemos en el versículo 8 tenemos un atributo de Dios claramente manifestado en mi Señor Jesús, que es la omnisciencia, hermano. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. En ese momento, Él sabía lo que ellos estaban pensando. Él sabía que ellos estaban pensando que Jesús estaba blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Él sabía lo que ellos estaban, el razonamiento que ellos estaban haciendo en sus corazones, en su mente. Él lo sabía. Y el único que escudilla la mente y los corazones es Dios, hermano. Si Jesús sabía exactamente lo que ellos estaban pensando, Jesús tiene que ser Dios. Jesús es Dios porque nadie escudilla los corazones ni las mentes, sino solo Dios. Entonces, si Jesús es Dios, obviamente Él puede perdonar los pecados. Aquí se demuestra que Jesús es Dios,
Porque Jesús sabe exactamente lo que ellos están pensando al escuchar esa declaración, hermano. Esto es uno de los atributos de Dios, que como todos los demás, solamente Dios posee la omnisciencia. ¿Quién conoce la mente del corazón sino solo Dios? ¿Quién conoce el perverso del corazón más que cualquier otra cosa? ¿Quién lo conocerá? El que lo conoce fue también el que lo creó. Dios conoce la mente y los corazones. Por eso aquí vemos que efectivamente Jesús es Dios. Y siendo Dios está completamente capacitado para perdonar pecados. Así que fíjense lo que le dice. Y conociendo luego Jesús su espíritu que caminaban de esta manera dentro de sí mismo. Fíjense que dice dentro de sí mismo. O sea que estaban pensando para ellos, estaban pensando ellos en su mente. O sea, es como si ellos pensaran mentalmente en mi alma y qué le pasa a este hombre. Si nomás los pecados solamente los puede perdonar Dios, este estaba enfermando. Pero eso lo hicieron en su mente, en su corazón. Ellos estaban pensando eso. Pero mi Señor Jesús, que es Dios, sabía exactamente las palabras que ellos en su corazón estaban declarando. Y esto solamente lo hace Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Y lo que le dijo mi Señor Jesús, lo que le preguntó fue, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué dudáis? ¿Por qué tenéis estos pensamientos? Es lo que mi Señor Jesús le está diciendo. Y la otra pregunta, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Aquí la segunda pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más, fíjense bien, qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Es más fácil. Cualquier hombre hubiera podido decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque esos son 4 palabras. O sea, era más fácil para Jesús decirle al hombre, tus pecados te son perdonados. Cualquiera le hubiera podido decir eso. Pero no cualquiera hubiera podido decirle al hombre lo que Jesús le dijo ahora. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjense bien. Él le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Entonces, obviamente, es más fácil. Cualquiera le hubiera podido decir al paralítico, yo te perdono tu pecado. Eso se lo pudo haber dicho cualquiera. Que no todos podemos perdonar pecados, porque el único que perdona pecados es Cristo. El Hijo de Dios es otra cosa. Pero cualquier hombre le puede decir a otro, tus pecados te son perdonados. Eso es más fácil. Pero ahora lo que mi Señor Jesús le dice al paralítico, si es algo más difícil de hacer, porque dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él le dice a los escribas, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, le digo al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. O sea, mi Señor Jesús le está diciendo a ellos, bueno, para que crean
que lo que yo le estoy diciendo es cierto, que yo tengo la potestad para perdonar los pecados, van a ver esto. Paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Si Jesús no tuviera la potestad para perdonar los pecados, el paralítico no se hubiera levantado. Si Jesús no tuviera el respaldo de Dios, la autoridad de Dios, no tuviera el Espíritu de Dios en él, el paralítico no se hubiera levantado. Porque claro, como yo le digo, cualquiera podía decir te perdono los pecados. Pero mi Señor Jesús no solamente se lo está diciendo. Él, con esa sanidad, Él está confirmando, Él está aseverando que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados, hermano. Porque si no tuviera la autoridad de Dios para perdonar los pecados, el paralítico no estuviera levantado. Si no tuviera la autoridad de Dios para perdonar los pecados, no hubiera efectuado la sanidad de ese hombre. La sanidad de ese hombre estaba consona, estaba demostrando, validando lo que mi Señor Jesús estaba diciendo, que Él tenía autoridad, que a él que al Hijo del Hombre se le había sido dada autoridad para perdonar los pecados en la tierra. ¿Y quién le dio la autoridad? El Padre. Si el Padre no estuviera con Jesús, no le hubiera dado la autoridad para perdonar los pecados, el Padre no hubiera respaldado a Jesús con la sanidad. No hubiera respaldado a Jesús con la sanidad. Y es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero difícil es que un paralítico que tenga, aquí nos dice el tiempo que tenía con esa condición, pero póngase que tuviera 10 años paralítico. Es muy difícil que un hombre que no está respaldado por Dios, que no tiene la autoridad de Dios, que no es conocido por Dios, diga al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo haga. Eso sí es difícil, eso sí es complicado, que fue lo que mi Señor Jesús le dijo, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, un cura, que son los que tienen esa doctrina, ¿verdad?, de perdonar pecados. Ellos le pueden decir a alguien, tus pecados te son perdonados. Pero si la persona, por ejemplo, tiene, digamos que la persona tiene síndrome de Down, y él le dice, tus pecados te son perdonados, un ejemplo. Él le dice, tus pecados te son perdonados, pero el cura no le va a decir, te sano de tu enfermedad. No. El cura le puede decir superficialmente, tus pecados se son perdonados. Pero Cristo no lo hizo superficialmente. Cristo vino y dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego de sanarlo espiritualmente, también demostró, también lo sanó espiritualmente, físicamente, demostrando que Dios lo respaldaba. Porque es muy fácil, como yo le digo, para un sacerdote, para un cura. Supongamos, yo soy discapacitado, y yo voy a confesarme con un cura, y el cura me dice a mí, tus pecados te son perdonados. Así, cualquiera dice eso. Pero que el cura no viene y me sale y me pone a caminar bien. No. Porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, pero no cualquiera es respaldado por Dios, no cualquiera es ungido de Dios, no cualquiera tiene el poder de Dios para sanar a un enfermo. Entonces mi Señor Jesús le dice a ellos,
Bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O yo te digo, paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. A los curas lo hacen de cara al tico. Pero si viene un enfermo con cualquier discapacidad, con cualquier dolencia, yo puse el ejemplo de síndrome de Down, yo mismo que soy discapacitado, por cierto, discapacitado de las piernas, yo puedo irme supongamos, yo puedo ir a un cura a que me absuelva de mi pecado, como dicen ellos, pero yo les apuesto que no me va a sanar, porque ellos no tienen la autoridad de Dios, porque lo que ellos hacen de perdonar el pecado lo hacen de la boca para afuera, lo hacen sin el respaldo de Dios. En cambio, Cristo aquí está demostrando que Él sí tiene la autoridad dada por el Padre para perdonar los pecados en la tierra, como dice el ciego. El ciego de nacimiento que mi Señor sana. Él le dice, porque los fariseos le decían, no, glorifica a Dios, porque nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y el ciego le dice, bueno, el que era ciego le dice, bueno, yo no sé si este hombre es pecador o no, pero yo sé que era ciego y ahora veo. Y yo sé que Dios a los pecadores no le hace caso, pero si alguien es temeroso de Dios y lo obedece, a este le hace caso. Entonces, obviamente, con lo que mi Señor Jesús hizo, con esta sanidad física que Él llevó a cabo, está confirmando que Él tiene autoridad delegada por Dios para perdonar pecados. Porque si hace lo más difícil, que es sanar un paralítico, perdonar el pecado, es decir, yo te perdono los pecados, cualquiera lo puede hacer, hermano, cualquiera. Como le digo, hasta los curas que no tienen al Espíritu Santo, dicen, bueno, yo te perdono tu pecado, pues. Pero eso cualquiera lo puede hacer. Difícil es tener la autoridad dada por Dios para parar un paralítico de su lecho. Y efectivamente, como les digo, Jesús primeramente priorizó su estado espiritual, perdonándole todos sus pecados pasados, presentes y futuros, y luego sí le dio la sanidad que buscaba, que era la física. Pero fíjense que se preocupó más por la espiritual, ya que era un hijo de Dios. Como era un hijo de Dios, como era parte del pueblo de Dios, Jesús priorizó su sanidad espiritual, perdonándole sus pecados, lo que produjo en los fariseos, en los escribas, esta duda, esta inquietud en sus corazones, que mi Señor Jesús, por ser Dios encarnado, conocía. Y por eso Él hace la pregunta: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? Como le digo, eso cualquiera lo puede hacer, los curas lo vivían haciendo. Y no significa que sean respaldados por Dios. Pero si a mí alguien me dice, tus pecados te son perdonados, y luego me sana, yo tengo que entender que esa persona tiene autoridad de parte de Dios para hacer lo que Él está haciendo. O sea, que ese hombre no viene por sí mismo, que ese hombre viene haciendo la voluntad de Dios. Porque si no, Dios no va a respaldar a un blasfemo. Si mi Señor Jesús estuviera blasfemando como ellos cavilaban en su corazón, ¿verdad? Dios no lo hubiera respaldado. Dios lo hubiera dejado en vergüenza. Porque Él hubiera podido decir, ve, toma tu lecho, levántate y vete a casa. Y el paralítico no se hubiera levantado. Porque si Jesús no hubiera estado respaldado por Dios,
el paralítico no se hubiera levantado. Pero cuando mi Señor Jesús dijo esa palabra, los huesos del paralítico se acomodaron, la columna del paralítico se acomodó, si es que estaba mala. Todo lo que se tenía que acomodar en el paralítico para que este se pudiera levantar se acomodó, hermano. Solamente por la palabra que sale de la boca de Jesús. Por la palabra que sale de la boca de Jesús, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y por ende, esto confirmaba que Jesús podía también perdonar los pecados. Porque como yo le digo, si puede hacerlo más difícil, no va a poder hacerlo más fácil. Y obviamente sabemos que Él puede perdonar los pecados porque Él es Dios. Porque Él sabía lo que estos escribas estaban pensando. Porque lo sabía, porque Dios sacudía la mente y los corazones. Y Él es Dios. Él estaba capacitado para perdonar los pecados porque el Padre le había dado su autoridad. Él estaba capacitado para perdonar los pecados porque Él era Dios encarnado. Y por eso estaba completamente respaldado por el Padre. Y eso lo vemos en la sanidad del paralítico. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a ver el último versículo. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa como esta. Claro, el paralítico, fíjense, tal vez tenía 15 años en ese estado, 10 años, no lo sabemos, pero pongamos que tuvieran 10 años. ¿Ustedes creen que si el Señor Jesús no viniera de Dios, que si Dios no hubiera dado esa autoridad que Él le dio, ¿ustedes creen que ese paralítico se hubiera parado? Claro que no, hermano. Pero a lo que la palabra salió de la boca de Jesús, como era palabra de Dios, estaba respaldada por Dios, ¿verdad? Al paralítico los huesos se le acomodaron, la columna se le acomodó, todo se restauró para que él pudiera hacer algo que en su capacidad humana él no hubiera podido nunca hacer, que era pararse de ese lecho, tomarlo y irse a su casa en sus pies. Entonces, hermano, este milagro tan maravilloso atestiguaba, confirmaba, validaba que Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados aquí en la tierra. Porque si mi Jesús no tuviera autoridad, si mi Señor Jesús no tuviera autoridad y fuera un blasfemo, como ellos cavilaban en sus corazones, pensaban en sus corazones, mi Señor Jesús no hubiera podido levantar a ese paralítico de su lecho. ¿Por qué? Porque es más difícil levantar a un paralítico del lecho que decir tus pecados son perdonados. Y si mi Señor Jesús hace lo más difícil, que es levantar a ese paralítico, claro que Él puede perdonar los pecados. Y ya vimos que los puede perdonar precisamente porque Él es Dios hombre. Jesucristo hombre, Él es Dios hombre. 100% hombre porque vino en la carne y estuvo en un cuerpo semejante al tuyo y el mío, al que tenemos ahora, pero 100% Dios. Y al ser 100% Dios, está completamente capacitado para perdonar pecados. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Y vemos que de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Claro, hermano, ¿para qué son las sanidades? ¿Con qué propósito son las sanidades? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Todas estas, como dice el Evangelio de Juan, todas estas cosas se escribieron para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mire, hermano, si usted ve una sanidad como la que está viendo, y usted, como la que estamos escuchando hoy, y usted no llega a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús vino del Padre, de que Jesús tiene la autoridad del Padre,
Entonces, esa sanidad para usted, ese milagro que usted ha presenciado, no le ha servido de nada. ¿Ok? No le ha servido de nada. Si ese paralítico, después de recibir la sanidad, no creyó que Jesús era hijo de Dios, esa sanidad no le sirvió de nada. Pero yo creo que sí, porque él lo llamó hijo. Mi Señor Jesús llamó hijo a ese paralítico. O sea que sí era una oveja perdida de la casa de Israel, ¿ok? Entonces, pero si nosotros vemos la sanidad y no glorificamos a Dios y no creemos en Jesús, esa sanidad, hermano, no tiene ningún valor para nosotros. Las obras de Jesús, todo lo que él hacía estando en su carne, era para que el nombre del Padre fuera glorificado. Era para que el nombre del Padre fuera alabado. Todas las obras que Jesús hizo aquí en la tierra fueron buenas en esencia. ¿Por qué? Porque todas buscaban la misma cosa. La gloria del Padre, que se conociera al Padre, que se supiera que el Padre, que el pueblo de Israel supiera la voluntad del Padre. Eso es lo que mi Señor Jesús buscaba cuando hacía las sanidades, cuando llevaba a cabo este tipo de prodigios, de sanidades, de señales, que se glorificara al Padre, para que viendo así, por eso que mi Señor Jesús dice, así alumbre vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Por eso que nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Para que se glorifique su nombre. ¿Ok? Entonces, como le iba diciendo, todos glorificaban a Dios, porque para eso era esa señal, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Él no venía a buscar su propia gloria, él venía a buscar la gloria del que lo envió. Yo no busco mi gloria. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. A mí me glorifica el que me envió. Jesús no venía buscando su propia gloria, sino la gloria del Padre, que el Padre fuera glorificado, que el Padre fuera alabado, que el Padre fuera exaltado. Eso es lo que venía buscando Jesús. Y eso era para lo que él hacía ese tipo de señales, para que se conociera el nombre de Dios, para que se conociera el poder de Dios, para que se conociera la misericordia de Dios y para que se conociera la autoridad que Dios le había dado a él también, porque por eso él podía perdonar pecados y sanar a ese enfermo y a cualquier tipo de enfermo por la autoridad que Dios le había conferido a él. Amén. Entonces glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Claro, porque nunca nadie, en todo Israel, nadie se había atrevido a perdonar los pecados, porque nadie era hijo de Dios, porque nadie es el Dios encarnado, solamente Cristo, porque nadie tenía esa autoridad como el Hijo del Hombre para perdonar los pecados, solo Cristo. Entonces ellos no habían visto cosa alguna, ni los fariseos, ni los escribas, ni la misma gente de Israel. Nadie había visto estas cosas. Nadie se hacía llamar a sí mismo hijo de Dios hasta que se manifestó el Hijo de Dios, mi Señor Jesús. Nadie perdonaba los pecados antes de Cristo. Solo Cristo. Solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermano, por eso que ellos glorificaban a Dios y decían, nunca habíamos visto tales cosas, porque eso era completamente nuevo. La doctrina que Jesús estaba enseñando, que no era su doctrina, sino de aquel que lo envió, era totalmente nueva y diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, hermano. Por eso también se maravillaban por cosas como esta. Porque Jesús no solamente lo decía de la boca para afuera, como le digo yo, no todo el mundo puede decir te perdonó los pecados, pero Jesús no se quedaba allí. Jesús confirmaba que esa palabra era cierta con la sanidad, con las señales, con los prodigios. Entonces eso es lo que decía la doctrina de mi Señor Jesús,
tan diferente, y eso es lo que causaba tanto asombro en la gente, y eso es lo que causaba que le dieran toda la gloria a Dios por estar viendo cosas y experimentando cosas que nunca habían visto ni experimentado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por permitirme nuevamente predicar su palabra. Dios los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y les dé paz, que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vimos aquí como mi Señor Jesús es Dios. Vimos aquí como Él puede escudriñar la mente y el corazón y saber exactamente lo que ellos pensaban, cómo lo estaban pensando y por qué lo estaban pensando, y lo que ellos tenían en su mente, lo que ellos estaban diciendo en sí mismos en su mente. Jesús lo conocía. Y vemos como Jesús dice, bueno, si yo, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? El paralítico, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Por supuesto, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera lo puede decir, pero nadie que no esté respaldado por Dios puede decir, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y el paralítico lo hace. Nadie que no esté respaldado por Dios puede decir eso. Pero alguien que no esté respaldado por Dios sí puede decir, tus pecados te son perdonados. Y vemos que mi Señor Jesús efectivamente tenía la autoridad dada por el Padre de perdonar los pecados y aún más de sanar cualquier tipo de enfermedad y dolencia. Entonces, bueno, Dios lo bendiga mucho y lo guarde, como le dije. Que Yahvé haga abundar su amor y su misericordia en sus corazones. Y que esta palabra que escuchamos hoy, esta palabra que aprendimos hoy, sea de muchos beneficios para su vida espiritual. Que el Dios de Israel la use con poder y gloria en sus corazones. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios obre sus corazones por medio de su palabra, trayéndole vida eterna, trayéndole fe y trayéndole fortaleza. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.